Management de la Innovación, auspiciado por Brevant Semillas, preparados para todo. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, estamos acá en un congreso más de Maizar, otra vez en el panel de Management de la Innovación. Creo que este es el cuarto año que estamos juntos en Maizar, en estos paneles de innovación. Este año quisimos dar una vuelta de tuerca un poquito más profundizando cómo mejorar. Hasta incluso también trajimos miradas externas a la industria. Tengo a mi derecha a Luisina, nacida y criada en Pergamino, pero qué mejor presentación que lo hagas vos, Luisina. Bueno, muchas gracias Peter por la invitación, muchas gracias a Maizar por la confianza. Soy nacida y criada en Pergamino, luego migré hacia Rosario y di una vuelta grande por el mundo, pero siempre con la necesidad de volver a la Argentina para servir y para devolver tanto lo que me ha dado este país. Así que para mí siempre es un placer brindar miradas transversales, que creo que es lo que nos enriquece a todos. Eso es lo que me gusta de cuando te conocimos allá en un grupo CREA, que nos cuentes lo que piensa la generación nueva, lo que piensa la mujer, lo que piensa la juventud. Así que bueno, esperemos hoy que tengamos un lindo panel entrevistando a las dos personas que nos van a acompañar hoy en el panel de Management de la Innovación. Bueno, como invitados en el panel tenemos a Ignacio Noel, que está online, está fuera del país y nos está acompañando. Y después tenemos bueno, Ignacio nos va a contar un poco qué es la empresa que él representa, el grupo de empresas que él representa, qué es lo que hacen. Nosotros tenemos un contexto. Ignacio genera valor agregado al maíz en Argentina y como cadena de valor Maizar nos interesaba la visión de un empresario, digamos, que esté agregando valor agregado, diríamos, al grano, al campo, y además que está exportando. Nos interesaba muchísimo su visión, pero qué mejor referente que nos lo cuente él. Y la otra persona que también juega en un campo de juego diferente, es Rodolfo D'Onofrio, que bueno, en realidad es empresario, lo conocemos por River, pero en realidad antes de estar en River es empresario, sigue siendo empresario. Así es. Y bueno, Rodolfo, te queríamos también tener acá, pues nos interesa tu visión como alguien que está hoy llegando a culminar un mandato en un club, que no es solamente lo que pasa dentro del campo de juego, como tenemos los productores, los agricultores, y tu experiencia como manager, como empresas que fuiste gestionando y manejando desde la innovación también. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. En este concepto y contexto de panel de management de innovación, bueno, nosotros para introducirnos en este panel, nos gustaría que las dos personas que van a estar acá acompañándonos en esta hora se presenten, que digan quién es... ¿Quién es Ignacio? ¿Quién es Rodolfo? ¿Qué sucesos de sus infancias los marcaron e hicieron que lleguen hasta donde están hoy? ¿Quién quiere comenzar? ¿Rodolfo? Bueno, ¿cómo no? Bueno, yo soy economista, empresario y bueno, es público que soy presidente de River. Mi vida, sí, yo me formé en una educación totalmente del Estado, en una época donde el Estado daba una alta educación. Un colegio primario con guardapolvo blanco, un secundario que elegí yo, que era Nacional Buenos Aires, de alta exigencia, donde había que poner mucho esfuerzo para lograr objetivos. Luego en la misma Universidad de Buenos Aires estudié economía y luego empezó el derrotero de mi trabajo como economista. La particularidad que tengo, no sé si es buena o es mala, pero es la que me ocurrió, es que siempre fui jefe de mí mismo. Digamos, nunca tuve una persona arriba mío. Yo empecé solo, después tuve 2, después tuve 3, después volví a tener 2, después 5, después me tocó manejar una empresa de más de 3.000 personas y hoy me toca manejar un club que tiene más de 13, 14 millones de hinchas que están pendientes, pero también de una serie de actividades que tiene el club. Pero con una visión siempre queriendo, como vos planteaste, como joven, que el país... le quisiste devolver al país, dijiste, todo lo que te había dado. Así es. Bueno, a mí también. Yo creo que me dieron mucho
Y lo que sí, pertenezco a una generación que le dieron mucho y sin embargo no pudo lograr transformar al país. Y el país fue declinando y hoy la educación del país no es lo mismo que era hace muchos años. Y eso es un tema central en lo que yo creo que hace a que un país tenga futuro. Y eso es un tema que le doy una importancia tremenda, ¿no? Pero bueno, es un poco la presentación. Después, si quieren, vamos contestando todas las preguntas que quieran. Muchas gracias, Rodolfo. Ignacio, ¿qué puedes decirnos de quién sos y de tu infancia? Bueno, yo nací en la ciudad de Buenos Aires, tengo 64 años, estudié en un colegio de curas, un colegio marista, y después en la Universidad de Buenos Aires, ingeniería, con la particularidad que me había llevado en forma crónica y regular matemática, física y química marzo, toda la secundaria, y por una cuestión más bien de oposicionismo de esa edad, se me ocurrió meterme en ingeniería y finalmente logré terminar. Estoy muy agradecido a la Universidad de Buenos Aires, que es excelente. Y bueno, continuando una tradición familiar, estoy en el sector agroindustrial. Mi familia, el primer Noel vino en 1847 a la Argentina y fundó lo que después fue Noel y Compañía, que fue una empresa muy grande, y yo actualmente soy el principal accionista de Morixe, que es una empresa de alimentos y de Sociedad Comercial del Plata. En un caso tenemos 6.500 accionistas en Morixe y más de 12.000 en Comercial del Plata, cotizan en bolsa. Y bueno, mis experiencias de la infancia principalmente me quedó grabado. Mi madre era de la provincia de Salta y yo iba todos los veranos a una finca de mi abuelo donde se cultivaba el tabaco, y de ahí un poco me quedó lo de la agroindustria, y porque hacíamos todo el proceso, se cosechaba, se estufaba y se entregaba a la fábrica de cigarrillos. Un poco la pasión por lo que es la integración del campo con la industria, ¿no? Ignacio, dando inicio a uno de los ejes de esta conversación, que es la innovación, que es lo que nos convoca, para vos, ¿qué es la innovación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación? Bueno, yo creo que innovación puede ser, básicamente, es hacer lo mismo pero de una manera diferente que permita hacerlo de manera más eficiente, más rápida, mejor, más segura, cualquiera sea el indicador que se quiera tomar. No necesariamente quiere decir que uno tenga que hacer el gran invento, sino simplemente creo que por definición la perfección no existe, porque siendo los humanos imperfectos es difícil que de lo imperfecto salga algo perfecto, pero básicamente es encontrarle la vuelta a cómo hacer mejor las cosas de todos los días. Rodolfo, para vos la innovación, ¿qué te despierta? Para mí la innovación significa cambio, significa transformación. La innovación para mí es, como creo que para muchos, sin duda las actividades, más la que hoy nos toca estar aquí, la actividad agropecuaria. Si no fuera por la innovación no tendríamos los rindes, los resultados que tenemos, la tecnología, cómo ha llegado. Creo que en todas las actividades ha pasado eso, por eso hace un rato te decía de la educación, porque cuando a mí me toca pensar respecto a cómo debe ser la empresa o el club en el que estoy dentro de 20 años, busco a los más jóvenes. ¿Por qué? Porque es muy difícil imaginarse desde mi edad cómo va a ser el mundo dentro de 20 años. Hace un tiempo me lo podía imaginar. Ahora ya con esta tecnología busco a los más jóvenes, porque ¿quiénes pueden tener la creatividad o la idea de cómo va a ser en esta revolución tecnológica que hay en todo? Los más jóvenes, porque son los que están todos los días con la innovación que ha llegado a esta etapa de nuestras vidas. Por eso creo que, como muy bien también lo planteaba Noel, no es que cambiamos y ahora en cambio de comer maíz vamos a comer otra cosa, sino que sin duda, y no me voy a meter en este tema porque como les conté hace un rato, lo máximo que yo tengo es una maceta en mi casa, no tengo nada que ver con la actividad agropecuaria, aunque como economista alabo y bendigo a la actividad del campo que permanentemente nos permite ser exportadores y la agroindustria también. Y
creo que innovación es eso, es transformación, cambio, es realmente el futuro. Y es el presente, pero fundamentalmente el futuro. Y eso es lo que creo en los jóvenes, que son los que más tienen creatividad como para imaginárselo. ¿Y tenés algún ejemplo para citarnos que te haya asombrado en toda tu trayectoria, que tenga que ver con la creatividad y con la innovación? Ah, bueno. Yo creo que vivimos de sorpresa en sorpresa. Es decir, una sola cosa no. Porque ustedes no pueden medirlo porque pertenecen a esa época. Pero para los que venimos de años anteriores, vos pensás que nosotros, hoy día, las redes, yo iba a estudiar a una biblioteca, yo entré a la Nacional de Buenos Aires y me acuerdo que, aparte de estudiar, tenía compañeros que me hablaban de Marx, y yo tenía 12 años, digo, ¿quién es Marx? No tenía la menor idea, pero quería discutir con ellos, ¿no? Porque me sostenían cosas que a mí no tenían nada que ver con lo que yo pensaba. ¿Y cómo hacía? ¿Y podía entrar en una red? No. ¿Tenía que entrar en Wikipedia? No. Tenía que ir a la biblioteca y a buscar dentro de los libros para leerlo. Eso es tremendo, es una diferencia abismal. Y el contacto que hoy existe, segundo a segundo, con los otros o con las otras, con toda la gente que uno está en contacto, es algo que no existía. Un cambio de paradigma rotundo. Absoluto, y de la información también. No sé si en algunas cosas es bueno y en otra cosa no es tan bueno, porque creo que vivimos una tensión permanente de los millones de datos e informaciones que nos llegan. Creo que el proceso que tenemos que hacer las personas es poner cada una de estas cosas en su lugar, porque si no podés tener una vida un poquito complicada, ¿no? Me parece que hay que ubicarlo. Aparte, hoy el problema que tenés con las redes también, que es una de las críticas que yo le hago, es que la despersonalización del que escribe. A mí no me parece justo que alguien pueda escribir en el anonimato o inventando un nombre, diciendo que vos o yo somos tal cosa. Y en mi época, si alguien hacía así, le iniciábamos un juicio y una acción. Hoy está complicado, porque cualquiera puede inventar cualquier cosa y a partir de ahí puede ser una explosión a través de las redes. Entonces, hay cosas buenas y cosas que hay que corregir, creo que hay que ir adaptándolas. Y sus sombras. Ignacio, a nivel empresarial, ¿qué destacas de la innovación y la creatividad en tus empresas? Bueno, básicamente nosotros hemos incorporado, como decía Rodolfo, tecnología de todo tipo. Hoy vos tenés, te pongo un ejemplo, yo tengo una empresa en La Rioja que produce aceitunas y a su vez las elabora, ya sea en conserva o como aceite de oliva. Nosotros instalamos hace pocos años unas clasificadoras ópticas que vos le podés marcar qué considerás un individuo defectuoso que tiene que salir de la línea de producción porque no lo vas a procesar, no lo vas a envasar, no lo vas a moler si fuera para aceite, y cuál puede pasar. Y con un escáner, una cámara que está sobre una cinta que pasan millones de aceitunas por minuto, y con inteligencia artificial, según el año, los años que hay mucha cosecha, sos más selectivo, más estricto, y los años de cosecha baja, menos, porque a su vez pasa lo mismo con el mercado consumidor. Cuando hay cosechas bajas, los estándares que te demandan los clientes, que son empresas de alimentos, son menores. Hoy vos podés programar para que te seleccione de a una. Lo mismo pasa con los granos de trigo en un molino. Vos tenés clasificadoras ópticas que un año que vos tenés Fusarium, vos podés, teniendo esa tecnología, comprar trigo con Fusarium y seleccionar los granos que pasan y los que no pasan. O sea que la tecnología hoy en día es, digamos que te permite un aumento de productividad y de eficiencia enormes, ¿no? Así que, bueno, ese es el tipo, básicamente, creo que hoy, de incorporar la innovación, ¿no? Yo voy a ser un poquito más, están los dos muy fríos todavía, voy a ser un poquito más punzante, por ahí. Vamos. Acá mi colega está haciendo, Rodolfo, vamos a arrancar con vos. Dale. El campo de juego River, acá no somos, ninguno de los dos somos grandes expertos del fútbol, pero
Anduvimos preguntando un poco el perfil del cambio de management de River en los últimos años. El mercado habla muy bien de tu gestión, ¿no? O sea, nosotros estamos jugando un campo, digamos, de juego distinto al tuyo. El tuyo es un campo también. Hablando de ese campo, hubo un cambio de la cancha de fútbol de River, hubo un cambio también en Ezeiza, en la sede, digamos. Tu gerente de producción, por decirlo así, es tu director técnico. Es un tipo muy talentoso, es un tipo que lo has sabido retener, es un tipo que está valorado, digamos, hasta por los hinchas de Boca. Y la verdad que sos un tipo que sabe manejar la innovación. Por ahí no lo hablas de manual, pero adentro hay más dulce de leche para tirar arriba la tostada. Contanos un poco, vos tomás decisiones a diario, y después vamos a ir con Ignacio, que también nos está contando la parte de la aceituna, pero hay mucho más para ahondar con Morixe. Mira, yo creo que tanto para River como para cualquier actividad, quien le toca presidirlo, tiene que tener un proyecto, tiene que tener un equipo de gente. Ningún presidente de ninguna empresa, de ningún club, de nada, solo puede hacer nada. Sin un equipo no lográs absolutamente nada. No hablo de un equipo de fútbol, hablo de un equipo de gente que te acompañe en la gestión. ¿Cómo creo que tiene que ser la gestión? La gestión, el presidente lo que tiene que tener a los mejores que lo rodeen. No tiene que tener celos de que alguien sea más inteligente que él. Yo prefiero tener a los mejores. Gallardo es el mejor. No me molesta para nada que Gallardo sea el más popular de los hombres que tiene River. Al contrario, tiene éxito, produce resultados, aplaudo que sea así. Tengo otra gente en educación, tengo otra gente en el área de club, los mejores. Yo siempre creo que quienes están rodeados de los mejores pueden llegar a los objetivos. Y eso es lo que de alguna manera he planteado siempre en la gestión. No tener celos de que el otro sea más conocido que vos. ¿Qué me importa? Si lo importante es el objetivo que nos trazamos para llegar en una empresa, en un club, a lo que vos estás buscando. Y eso me parece que es algo muy importante. Más de una vez yo veo que gente que busca gente que tenga un poco menos capacidad que él para lucirse, y es al revés. Vos te lucís cuando llegás a los objetivos. Gallardo es alguien que tiene las cualidades que debe tener un dirigente, o un líder de un lado del proyecto, como creo que lo tenemos varios de todos nosotros, y lo debe tener Ignacio de la misma manera, que es que tenés que tener una actitud de esfuerzo, tenés que tener una actitud de buscar, contra lo que piensan algunos, de tener mérito para llegar a algo. Vos tenés que, realmente yo creo en eso, creo absolutamente que todos tenemos que ser iguales, ¿no? Todos los clubes somos iguales, pero después está el mérito de cada uno en poder llegar a ser superior. Lo mismo pasa en la vida individual, en cualquier cosa, en cualquier empresa, donde vos quieras. Sí tenemos que partir de un mismo lugar. En eso puedo compartir alguna teoría, pero después está el mérito de cada uno en, con esfuerzo, llegar a los objetivos. Yo creo que lo que nosotros hicimos en River es simplemente, como personas normales, hacer un proyecto. Ese proyecto tenía, te cuento, teníamos 11 objetivos. Había armado un equipo de fútbol con 11 objetivos. Esos objetivos tenían que cumplirse. Y hasta hace 2 años me faltaba cumplir uno y estaba preocupado porque 10 estaban y uno no. ¿Cuál era el no? Que no había podido terminar con los barras en River. Los barras, les cuento para los que no son futboleros, son los que van a un lugar de la tribuna y no vienen a alentar un equipo, vienen a ver qué pueden robar, a ver qué pueden hacer. Son la desgracia del fútbol. Y no los podía sacar, no los podía eliminar. Tengo que reconocer que con Diego Santilli y con Patricia Bullrich pudimos hacer un trabajo muy fuerte que se llamaba Tribuna Segura, donde las personas no pueden entrar si no se identifican a través de la tecnología. Justamente el RENAPRE y demás, una persona tiene que dar su nombre y a partir de ahí en el celular aparecía la cara, veían si la persona era y podía entrar o no. Te cuento anécdotas. Algunos son tan locos que van y se presentan y se identifican y son, pero están buscados por la justicia y se los llevan presos. Es maravilloso, y cosas que pasan en La Pasión que son increíbles. Y estas cosas ocurren. Bueno, pudimos terminarlo. Por supuesto tuvimos amenazas, nos pasó de todo, pero es posible.
Una de las cosas que queremos los ciudadanos, ¿qué querés? Seguridad, queremos tener tranquilidad, queremos tener futuro. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer en River y eso es lo que hicimos. Rodolfo, ¿considerás que tener tamaño y presupuesto es una condición indispensable para innovar? ¿Cuál sería el mensaje a los pequeños clubes? No, yo creo que todos en su dimensión podemos hacer aquello que realmente estamos necesitando. A mí me parece que es verdad que hay un tema que tiene que ver con la escala. La escala seguramente influye y algunas cosas podrás transformarlas de acuerdo a lo que hace otro más grande y otras veces lo tenés que adaptar. Pero creo que hoy la tecnología está permitiendo que todos de alguna manera podamos llegar a tener esos elementos que hace a que realmente hagas algo distinto a lo que venías haciendo. Me parece que más que un problema de tamaño, es un problema de decisión del grupo que maneja un club o maneja una empresa o cualquiera. Yo creo absolutamente que una pyme tiene las mismas capacidades que puede tener una gran empresa. Creo que puede perfectamente adaptarse y creo que sí, lo que de alguna manera debería haber un Estado que en cambio de sacarle le dé. Un Estado que realmente lo apoye, que un Estado que realmente lo haga lograr mejores rindes, me voy a meter en lo que poco sé, pero lo que leo, lograr mejores resultados en la agroindustria, poder exportar más, poder sentir que lo que hace lo recibe, que no... Digamos. Les voy a contar cortito, del fútbol con el campo. En el fútbol nos pasa algo muy parecido a lo que le pasa al campo. El fútbol, nosotros cuando vendemos un jugador, nos pagan el dólar oficial. No, sí, mejor dicho, no tenemos otra alternativa que aunque nos paguen del exterior, tenemos que entrar por el mercado oficial dentro de los 30 días. Segundo, tenemos una retención del 27.5%. Y a diferencia del campo, lo que nos está ocurriendo en la pandemia es que el campo en este momento está logrando que el maíz o la soja valgan el 200 o el 300% más. En el fútbol, lo que ha ocurrido es que los jugadores valen un 50% menos, porque todos los sponsors que están que ver en el fútbol mundial, esto pasó en el mundo entero, bajaron sus publicidades, bajaron sus números y con lo cual la economía del fútbol es absolutamente diferente. Así que hoy tengo que decirles, estamos peor que el campo, estamos como para protestar más que lo que protesta el campo. La próxima acción que hagan, que vayan a hacer un planteo en algún lugar, vamos a estar nosotros también. Toma nota, Peter. Ahora vuelvo con eso, Rodolfo. Ignacio, en mi cabeza, por ahí le erro un par de meses, de años, si querés, pero Morixe 5 años para atrás no estaba en todas las góndolas de Argentina, era una marca asociada a un molino de trigo, corregime si estoy equivocado, y hoy hasta hay Morixe en Latinoamérica. ¿Estoy equivocado o es así? Fines de 2017 fue el cambio, o sea, menos de 5 años. Y bueno, un poco fue tomando la analogía con el equipo de fútbol, porque comparto que toda organización tiene cuestiones que son comunes, independientemente del objeto particular, ya sea que seas un equipo de fútbol o una empresa, todas las organizaciones tienen cuestiones en común. Y bueno, y al que le toca conducir, como en una orquesta, lo mejor que le puede pasar es tener el mejor violinista, el mejor pianista, el mejor chelista, el mejor trompetista o lo que fuere, digamos, las mejores individualidades, pero la habilidad del que conduce es, por ahí él no toca ningún instrumento o toca algún instrumento, pero muy lejos de la excelencia con que lo hace quien toca eso en la orquesta, que lo toca mucho mejor. Pero sin embargo, la habilidad del que conduce es saber armonizar esas distintas capacidades de los individuos y que el todo sea más que la suma de las partes, ¿no? En el caso nuestro, yo recuerdo que el primer día que me fui un fin de semana, un domingo al Molino, había firmado la compra del paquete accionario el viernes a la última hora, y el domingo fuimos y bueno, me reuní con todo el personal en el patio del Molino, en Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, ruta 3, cerca yendo para Bahía Blanca, digamos, kilómetro 405 a la ruta 3,
Y en ese momento, claro, la empresa tenía un montón de cheques rebotados, no pagaba la obra social hace 5 años, una empresa prácticamente en quiebra, y producía el 10% de lo que podía producir. Entonces yo les dije, bueno, yo voy a cumplir mi parte, había meses de sueldos adeudados, todo tipo de problemas. Yo me voy a ocupar de hacer mi parte, conseguir la materia prima, el trigo, conseguir que la electricidad no la corten porque voy a pagar la cuenta, poner gradualmente al día los sueldos, la obra social, etcétera, pero le pido a ustedes su parte, que es el esfuerzo, que se ponga la camiseta y entre todos saquemos esto adelante. Y algún día vamos a producir 10 veces más de lo que producíamos en ese momento, que estaba al 10% porque andaba a los tumbos. Y a los pocos meses lo logramos. Y yo soy un convencido que los equipos, como pasa en el fútbol, yo jugué toda mi vida al fútbol y me gusta mucho, cuando un equipo que siempre pierde, porque la moral de la gente cuando pierde, todos los días le va mal, le cortan la luz, no hay trigo, no hay materia prima, problemas, se termina convenciendo que son incapaces de ganar un partido. Pero cuando ganás un partido, ya el primer mes que, pará, el mes pasado molimos 1.000 toneladas, este mes ya 5.000, ¿cómo no vamos a llegar a las 10.000? Y un día llegaste a las 10.000, después te comes la cancha, así que venga el Barcelona o el Manchester o River que le podemos ganar. Y la historia del fútbol y la historia en general muestra que muchas veces el que era a punto termina siendo banca, porque hay un factor que no está en ningún lado, que es el espíritu, la garra de un equipo que por más que no sea el mejor, un partido te lo puede ganar. Entonces, de alguna manera creo que lo importante es básicamente eso, lograr armonizar las fuerzas en una especie de rayo láser que concentra toda esa energía y logra el objetivo. Pero hay que tener claro los objetivos, como decía Rodolfo, de hacia dónde querés ir y con eso poder evitar, un poco yendo a lo que también él comentaba de las redes y la información, que ese bombardeo de estímulos no te evite, no te saque de lo importante, ¿no? Porque tenés tanta información hoy en día que ya no vamos a la biblioteca como en la época nuestra, sino que tenemos las redes y todo el bombardeo de información que recibimos, saber discriminar y asignar nuestro tiempo y nuestra energía en no salirnos del foco que nos lleva a cumplir los objetivos. A los dos, Rodolfo e Ignacio, los dos tenían claro trabajar en equipo, tenían claro su visión de negocio o para dónde querían ir. Vos hablabas de 11 jugadores, 11 objetivos. Ignacio, me imagino que vos en menos de 5 años metiste innovación por todos lados, porque por más que tengas un know-how con Sociedad del Plata, tomaste Morixe, una marca que estaba casi por desaparecer y hoy está en las góndolas desde Cutralcó hasta Misiones arriba, Posadas, encontrás un paquete de Morixe, de harina, de harina de trigo, arepa de maíz, polenta, tenés de todo, digamos, ¿no? En los dos casos nos vienen costando como cositas que van teniendo, pero ¿cuánto delegaron en sus equipos que les acerquen ideas innovadoras y ustedes fueron permeables a eso? Bueno, si no lo dije de entrada, lo voy a marcar ahora. Yo creo que es importantísimo, quien le toca presidir algo es delegar. Una clave es saber delegar, pero delegar en serio. Delegar significa, teniendo el proyecto, teniendo el plan, teniendo los objetivos, es que esas personas del equipo le hayas delegado la responsabilidad del área que le toque justamente hacer y darle todos los elementos para que pueda hacer todas las innovaciones que sean necesarias dentro de la planificación que se ha trazado. A mí me parece muy importante, por eso, que quien le toque dirigir, presidir, ser el CEO, el que fuera, el cargo que le toque, es muy importante rodearse de los mejores y darle todos los elementos para que se sienta el mejor.
Yo pienso que el portero de River, por ejemplo, se tiene que sentir importante, que le abre la puerta a la gente para ir a hacer tal objetivo. Todos se tienen que sentir importantes en una organización. Como muy bien planteaba Ignacio, la pertenencia a una empresa, la pertenencia a un club, la pertenencia a un país, cuando vos te sentís identificado con los que realmente te están trazando una idea, un proyecto, nos falta eso en nosotros en Argentina. El pertenecer, el decir, hey, estamos yendo para un lugar que me estoy metiendo en temas que por ahí no son los que tengo que tocar, pero yo siempre trato de ser espontáneo y transmitir lo que siento. Soy un ciudadano, tengo que tener mucho cuidado con mis declaraciones porque al ser presidente de River, a mí me votaron kirchneristas, macristas, radicales, socialistas. Entonces yo no puedo identificarme cuando hablo con un partido político, se los digo ya de arranque porque no lo puedo hacer. Pero como ciudadano tengo mis pensamientos y mis ideas que no me las va a privar nadie que yo las pueda decir. Entonces creo que una de las cosas que necesitamos es esa pertenencia. Y en una empresa, lo planteó Ignacio perfecto recién el ejemplo que dio, que cuando empezaron de tal manera. En River nos pasó lo mismo, nosotros agarramos un club que me decían los periodistas, está en coma 4, y yo les dije, no, está en coma 8 River. Pero a partir de ahí empezamos a trabajar y nunca más refería al pasado. Cuando vos asumís en un club, por ejemplo, que está en una situación económica crítica, vos lo que tenés que llegar es con un plan. Porque, ¿por qué gané las elecciones? Porque el otro hizo mal las cosas, si los hubiera hecho bien, no hubiera llegado. Ignacio probablemente esa empresa que compró, si no lo hubieran hecho mal, no lo hubiera comprado como la compró. Ignacio, me meto en tema que puedes tocarlo vos, pero es un poco así, digamos, ¿no? Es decir, y no hablar más del pasado. El que agarra la responsabilidad, si te votaron es porque el otro era malo, así que ahora hacé las cosas y ponete a trabajar en lo que vos sabías que ibas a encontrar. Puede estar un poco peor, sí, pero no hable más del pasado. Hablá del presente y del futuro, decime cómo vas a solucionar los problemas, no le eches más la culpa al pasado, porque si no, no te hubieras metido. ¿Para qué te metiste? ¿Para hablar del pasado? No, es para que me hables del presente y me hables del futuro, porque eso es lo que está esperando el hincha de River, el socio de River, el ciudadano, cualquiera, el que está trabajando en una empresa, ¿qué está esperando? Futuro quiero, viejo, háblenme de la esperanza, háblenme de lo que viene, no de lo que pasó. Y Rodolfo, tomando también un poco lo que decía Ignacio con esto de, bueno, la urgencia, vivimos en un mundo cada vez más complejo, cada vez más volátil, ambiguo, donde la verdad la velocidad es exponencial, minuto a minuto. En tu agenda, ¿cómo separás lo urgente de lo importante? Más de una vez te hemos escuchado mencionar que cuando asumiste como presidente tenías al minuto un secretario del club diciéndote que había muchísimos cheques que debían sacarse del club en ese instante. ¿Cómo haces? Bueno, eso es cierto. Para que todos sepan esa anécdota, cuando asumís como presidente te dan un diploma, ¿no? Entonces, están tus amigos, están los socios, ¿no? Un momento deseado. Entonces me entregan el diploma y cuando me dan el diploma, ahí al costadito una persona del área administrativa, que yo no lo conocía, yo recién llegaba como presidente, me dice, Donofrio, está todo muy lindo, pero arriba tiene un cheque que está por vencer antes de las 3 de la tarde de tal cifra. Y eran 90 cheques que estaban todos los días. Bueno, esas son cosas urgentes, pero las cosas urgentes las tenés que resolver. Tenés que lograr hacer un proyecto realmente de llevar esa deuda de corto plazo a mediano y largo plazo, tratar de hacer un fideicomiso, buscar si te conviene estar en pesos o te conviene estar en dólares, de qué manera vas a hacerlo, en ese momento podíamos, y tratar de hacer la transformación que necesitábamos hacer. Pero también tener los proyectos de largo plazo, y los proyectos de mediano y largo plazo era hacer la obra que hicimos en Ezeiza, hacer un campo de juego como el que acabamos de hacer, que ahí sí que pusimos toda la tecnología. Hoy el campo de River, el field, el lugar donde se juegan los partidos, es el mejor de Sudamérica. ¿Por qué? Porque trajimos una empresa irlandesa que vino a hacer el trabajo, en el cual hoy, ese trabajo que es largo contarlos, ¿en qué terminó? En que hoy es un campo de juego que abajo tiene caños de calor y de frío, para justamente tratar de que los pastos de invierno y verano tiene la aireación necesaria, tiene todo un sistema de tecnología para que ese campo de juego no se pueda inundar, para que ese campo de juego no tenga problemas de que, viste, cuando hay un partido vas a ver que por ahí se levanta un pedazo de pasto. Aquí, ¿por qué no? Trajeron una máquina de Irlanda donde cosieron el campo de juego. El campo de juego 95% es natural, 5% artificial. Esa máquina era una maravilla. ¿Vieron esas máquinas que como estuvieran cosiendo, que hay un ovillo? Esa máquina iba cosiendo, ¿por qué? Y esto lo explico y seguramente algún agrónomo lo va a explicar mejor que yo y lo va a entender.
La raíz del pasto artificial es más larga que del pasto natural. ¿Qué es lo que pasa con el pasto natural? El pasto natural va creciendo más alrededor de la raíz del artificial y hace que sea más profunda la raíz del natural, con lo cual queda mucho más agarrado y pasan estas cosas. Esas son pequeñas de las tantas cosas que la tecnología trae también a un campo de juego. Me encantó. Ignacio, vamos a un tema puntual de Morixe. ¿Qué innovaciones en materia de alimentación crees vos que vamos a ver en los próximos años? La verdad que Morixe pasó a casi de la noche a la mañana, vamos a decirlo así, porque 5 años en la historia argentina es nada. Tu familia tiene una trayectoria con tu apellido Noel, que después me imagino, si querés, nos lo vas a contar. Pero vos, a ver, ya te estás imaginando los próximos 3 a 5 años dónde tenés que estar con Morixe, qué nichos de mercado tienen que cubrir o atacar, y me imagino que como ya estás exportando, ya estás atendiendo o viendo tu equipo, qué son lo que hay que tener en cuenta para atajar esos penales, digamos, ¿no? ¿Dónde tiene que estar el paquete de Morixe en la góndola del consumidor? Bueno, obviamente que hay todo un plan de lanzamientos de nuevos productos, pero justamente el año pasado estuve en Suiza en un congreso de la alimentación del futuro y increíblemente hoy en día ya hay granjas, porque el gran tema es la demanda de proteína, que va creciendo a una velocidad exponencial, como se ha visto en China, y que es lo que repercutió en el aumento del precio de la soja para toda la alimentación de básicamente los cerdos en China, por el cambio de dieta, la incorporación de mayor proteína a través de las carnes en la dieta de los países de Oriente, y principalmente China y otros. Ya hay granjas que crían insectos, porque se está proyectando que la carne en sus formas conocidas actuales no va a dar abasto para alimentar la demanda de proteína que va a haber. Entonces, bueno, la carne de vaca es un premium porque necesitas, no sé, depende de la eficiencia de conversión, pero 8 kilos de alimento de maíz, por decir, por 1 kilo de carne de vaca, y 3 kilos de maíz por 1 kilo de pollo y 5 por 1 kilo de cerdo, pero a esa tasa de conversión no hay agricultura que pueda dar respuesta a la demanda de proteína como viene creciendo. Entonces ya hay granjas que están criando insectos para procesados. Había hasta hamburguesas, ahí yo no las probé, debo reconocer, tengo la restricción cultural nuestra de eso no, pero bueno, o sea, yo diría que todavía en lo que hace a nosotros como empresa estamos bastante lejos de eso, porque nos quedan otros productos mucho anteriores a eso, pero el mundo va a cambiar aceleradamente en los próximos años, y así como decíamos al principio, todo lo que vivimos, los que nos hemos criado estudiando en las bibliotecas y hoy vemos la internet, quizás en poco tiempo más veamos también en materia de alimentación cosas que nunca nos hubiéramos imaginado. Peter, ¿me permitís? Rodolfo, Ignacio, bueno, vos también, Peter, a ver, nos interpelan continuamente a esta nueva generación, los millennials, dentro de la cual me incluyo, pero los centennials, los pandemials en un futuro, ¿por qué no? Que somos poco propensos a la frustración. Y acá van 2 preguntas. ¿Cómo se llevan ustedes con la frustración? ¿Y qué habilidades creen que debiera tener el líder del siglo XXI? Lindas preguntas, sorpresas, total. La frustración es algo que cada uno debe manejar, y creo que, por lo menos en lo que hace como pienso, y creo que este es un tema absolutamente subjetivo, donde sí puede haber psiquiatras, psicólogos que podrán opinar 10 veces mejor que yo. Yo voy a opinar por la vida y por lo que yo aprendí de la vida. Para mí, no tiene que existir la frustración, tiene que existir ante los momentos que te puede ir mal la actitud de recuperarte. Eso me parece que es un tema clave.
Yo siempre doy un ejemplo. Me gusta mirar el mar, me encanta ver el mar. Y en el mar, viste, sobre todo con olas, vos tenés a los que están antes de la rompiente. Los que están antes de la rompiente los revuelcan, los tiran por todos lados, no terminan de tener algún equilibrio. Y yo creo que lo que uno tiene que hacer es pasar la rompiente. Y pasar la rompiente significa salir de la frustración, de todo lo que significa, inclusive hasta como país, pienso. Nosotros algún día tenemos que salir de este lado de la rompiente y pasar a la tranquilidad de lo que significa pasar una rompiente. Yo lo simbolizo de esa manera. Creo que de alguna manera la frustración es estar ahí donde no te podés sostener y realmente estás incómodo, a ir a un lugar donde fuera de la rompiente hay calma y tranquilidad. Y eso lo podés hacer si pones tu actitud. Me parece que a la frustración hay que poner la actitud para siempre buscar el poder salir y llegar al objetivo. Y tu segunda tenía que ver que... Habilidades debiera tener el líder del siglo XXI. Bueno, yo creo que hay algunas cosas que son siempre similares. El líder no es alguien que alguien decide este va a ser líder. El líder es algo que surge espontáneamente. Es decir, alguien empieza a liderar por determinadas circunstancias. No es que fabricamos un líder, el líder aparece. El líder dentro de una comunidad es el líder. Adentro de un grupo es el líder. Por eso yo digo un proyecto, un equipo, un presidente siempre. ¿Por qué? Porque hay que tener un proyecto, un equipo. Y dentro de ese equipo puede estar el futuro presidente o puede que hay que ir a buscarlo a otro lado. Pero de alguna manera necesitas un líder. El líder, para mí, el que viene, va a tener características similares, adaptadas a la época, porque los líderes siempre fueron iguales. Es decir, si Napoleón fue un líder, o si Churchill fue un líder, y si en la posguerra tuvimos tantos líderes en el mundo, algunos que han transformado y nos han sacado de la cortina de hierro, que nos sacaron de todo esto, que se juntaron los líderes para cambiar, bueno, tenían las mismas características. El líder es alguien, te reitero, que de alguna manera logra a través de el convencimiento, a través de que la gente le crea, a través que los que lo acompañen entiendan que lo que está diciendo es lo que corresponde. Te lo llevo al fútbol. Gallardo es un líder de sus jugadores. El líder del equipo, ya que es tan popular este tema para toda la gente, el líder del equipo de fútbol es Gallardo. ¿Por qué? Porque creen en él. Porque creen con esa manera de jugar se llega a los objetivos. Porque como bien planteó Ignacio, están convencidos, tienen confianza, saben que con eso ganan, que por eso pueden llegar a obtener las cosas, entonces le creen. Y eso es fundamental en el líder. El líder, yo siempre también otro ejemplo que doy es, cuando ustedes escuchan a un político o a alguien, saquen el sonido. ¿Por qué? Porque van a ver los gestos, se van a dar cuenta en la mirada, en cómo se comporta, si se le cree o no se le cree. Si vos le sacás el sonido a alguien, esto que yo estoy diciendo está demostrado y hecho. En los Estados Unidos, cuando hay campañas a presidente, las mediciones no solamente son por lo que dice, sino por cómo se dan cuenta si le fue bien o mal, de acuerdo a los gestos y a cómo transmitió las cosas. Si ante una pregunta estuvo cómodo o estuvo mintiendo porque su cara demostraba que mentía. Estas cosas las tiene que tener un líder siempre, para mí, y las va a tener en el futuro también. Ignacio, ¿qué representa para vos la frustración? Bueno, hay una frase de Churchill que a mí me gusta mucho, que dice: el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Poco también lo decía Rodolfo, creo que la frustración no debe ser paralizante, debe ser en todo caso el fracaso que nos invita a probar de vuelta. Y en cuanto al liderazgo, yo coincido que las características, independientemente de los cambios de contexto mundial y tecnológico que nos toca vivir, es una cuestión más ligada a la personalidad, a la confianza que esa persona genera, y como característica principal para estos tiempos de cambios tan rápidos, creo que el líder tiene que ser alguien muy flexible, muy abierto, y que sepa generar un debate no jerárquico, porque las mejores ideas no dependen de quién es el jefe o el más importante o el que el presidente o el que tiene el título principal. Digamos que
el debate tiene que ser lo más horizontal y abierto posible para que se puedan expresar todas las ideas, y el líder creo que es aquel que obtiene reconocimiento y confianza de los demás, justamente porque sabe reconocer cuando su idea no es la mejor o cuando se equivoca. Así que creo que esas son las características principales, especialmente con las generaciones nuevas, porque nosotros fuimos criados más en un esquema más jerárquico. No sé, yo cuando iba al colegio, inclusive me hacían poner los dedos y me pegaban con una regla, los curas, o me pegaban en la cabeza un coscorrón, y había gobiernos militares, y era una sociedad más jerárquica, donde iba la cosa, la decisión o la verdad, entre comillas, pues nunca hay una verdad absoluta, venía de arriba hacia abajo. Nosotros teníamos una relación con nuestros padres también de arriba hacia abajo. Era más difícil discutir, plantear, no seguir lo que nos decían. Entonces fuimos criados en un ambiente más jerárquico, que tenía un orden mayor quizás al actual, porque justamente como se bajaba la línea y la línea se cumplía, no había tanto revuelo o tanta gente en la rompiente, siguiendo el ejemplo de Rodolfo, revolcándose porque el contexto es tan cambiante. Pero creo que el objetivo tendría que ser lograr con un debate abierto y relaciones transparentes y no jerárquicas, llegar siempre a la mejor decisión a partir de ese diálogo más abierto y menos jerárquico, ¿no? Ignacio, y el líder tiene que ser el que logra canalizar eso. Ignacio, permíteme ser un poco más curiosa y, por qué no, irreverente. En tu historia personal con la empresa Noel y bueno, y la trayectoria de tus ancestros, ¿la compra de Morixe significó una revancha? No, revancha no, porque yo lo tomo, yo estoy orgulloso de la historia de mi familia vino del norte de España, del País Vasco, en la década de 1840, primero a Montevideo y después a Buenos Aires, mi tatarabuelo, porque había escuchado hablar muy bien de Rosas, que había mucho orden y la cosa funcionaba. O sea, fíjate que ya el tema del orden y la jerarquía, cómo pesaba antiguamente. Y bueno, y fundaron la empresa, y de ser una pequeña empresa familiar terminó siendo una empresa enorme, que tenía sucursales en todo el país, exportaba a muchísimos países del mundo, con miles de empleados, con cotización en la bolsa, y después, bueno, por esas cosas que tiene la Argentina, se fue a la lona, y bueno, yo lo veo como una historia de éxitos y fracasos a caballo de esa montaña rusa que ha sido la historia argentina. No lo tomo como revancha, porque yo también creo que lo importante es mirar el futuro y rescatar todo lo bueno que te pueda dar el pasado, pero no perder tiempo en el pasado, porque el pasado ya fue. Lo que te queda es hoy y mañana, lo que viene, ¿no? Bueno, las revanchas, como en la vida y en el fútbol, también suelen ser buenas. ¿Peter? Bueno, nosotros queremos tomarnos revancha de River, pero para eso vamos a tener que esperar que se vayan Rodolfo y Gallardo. Yo escuchaba hablar de Gallardo, y vos sabés que a mí me encanta el fútbol, y un día, viendo un partido, así, haciendo zapping, veo Nacional de Montevideo, te estoy hablando hace muchos años, iba ganando, no sé, 3-0, y seguía atacando como si fuera 0-0 y tuviera que ganar. Y yo dije, ¿quién es este? ¿Quién es el técnico? Y era Gallardo. Era Gallardo. Cuando Gallardo vino a River, dije, estamos en el horno, porque lo que yo le envidio a River hoy es que River va ganando 3-0 y te quiere meter 3 goles más. Boca te va ganando 1-0 y se cuelgan del travesaño para mantener el resultado. Desgraciadamente lo digo como boquense, ¿no? Pero bueno, es una realidad. Ignacio, ¿me permiten? Me permito. Puesto. ¿Tu relación con Martín cuál es? ¿O cuál era? Tío mío. Tío tuyo. Tío mío. Sí, claro. Cuando él fue presidente, íbamos a la cancha con él. Sí. Ahí salieron campeones en el... A Maradona, Brindisi. Claro, exactamente, por eso me estaba acordando ahora. Pero respecto al fracaso, River tuvo un fracaso tremendo.
que se fue a la Divisional B. Y ese golpe fue muy duro, había que salir de ese golpe. Y nadie quiere llegar ahí, ¿eh? Nadie quiere llegar a un fracaso para poder crecer, eso es una mentira absoluta. Nadie quiere fracasar para poder crecer, en esa no la creo nada, pero sí tener una actitud para que ante el mal momento exista la posibilidad de reaccionar y que realmente salgas de esa situación y te recuperes de eso. River ocurrió, pasó, y bueno, estas son las cosas que en la vida hay que entender, que cuando uno pone mucho esfuerzo, pone la actitud, cuando pones honestidad, transparencia, humildad, que es muy importante, porque no tenés que marearte. Yo les digo rápido, una práctica que hago. En River hay un día de semana, yo entro por una puerta hacia el campo. Cuando yo voy a la oficina es como ir a una empresa, a cualquier lado, porque tengo problemas económicos, financieros, deporte, tengo todo lo que se te puede ocurrir, ocurre ahí adentro, igual que una empresa, exactamente igual que lo que me pasa en mis empresas. Pero cuando voy ahí al campo de juego, me meto hasta dentro del campo de juego, voy al centro del campo de juego, día de semana, no hay nadie, 3 de la tarde, no hay nadie, silencio, en ese tremendo estadio, una cosa increíble. Empiezo a recordar momentos que viví con mi padre, con mis amigos, lugares, pero hay algo más que me ocurre, que es que me doy cuenta de lo chiquito que soy. Pero lo chiquito que soy en la historia de un club que va a cumplir, el 25 de mayo va a cumplir 120 años. Y yo soy un accidente en la historia de River, un presidente que ha estado un tiempo, y donde me tengo que dar cuenta que yo siempre lo personifico, que yo soy Rodolfo. ¿Vieron en los parques, en Disney, por ejemplo, que está Mickey? En Mickey está un cubano que vive en Miami, que se mete adentro del muñeco de Mickey y que los chicos empiezan a sacarse fotos, pero el cubano no se tiene que dar cuenta que no es con él, es con Mickey. Porque cuando se va del disfraz, no es más. Entonces, esos baños de humildad los tenés que tener. Yo soy presidente de River, era Rodolfo, hoy soy hombre público, pero me tengo que dar cuenta y poner los pies en la tierra que yo soy una persona normal, que tengo que seguir actuando normalmente, y mi recomendación a cualquiera de los futuros líderes y de el que sea, una de las cualidades que tiene que tener humildad verdadera. Tiene que tener, ¿por qué? Porque no hace falta ser un cabrón, y muy bien como planteaba Ignacio, tiene que ser abierto, tiene que ser una persona que esté en condiciones de aceptar que los otros pueden rodearse de los mejores para que te digan las cosas, para ver cómo llegamos, discutirlas y llegar a eso. Y creo que eso es muy importante. Si yo tengo que dejarle un mensaje a alguien hoy, es, por favor, quienes lideren, y lo necesita el país también, humildad, humildad, porque nadie que es elegido lo eligen para ser rey, te eligen para servir. Y si vos estás en uno de estos lugares, tenés que servir. Y tenés que darle al otro lo que te eligió. Y no te creas que porque llegaste a ese lugar, a partir de ese momento vos sos el que tiene que ser el dueño de todo, el rey, al que le tiene que dar pleitesías. Todo lo contrario. Tratá de hacer una cosa diferente, porque de esa manera vas a liderar. Y de esa manera que la gente ve que hay un líder. Al otro le va a dar un ratito nada más. Peter. Tuvimos un superclásico acá, me acabo de dar cuenta. Teníamos tu tío Ignacio, que fue presidente de Boca y estuvo cuando Diego Maradona estuvo en Boca, y acá tenemos también en Maizar a Rodolfo, que es River, así que me acabo de dar cuenta recién que estábamos jugando un superclásico sin darnos cuenta, y como todo superclásico se pone picante siempre, yo quiero preguntarles, porque el tiempo es tirano acá en Maizar, hay muchos paneles, hay mucha información, y esto es management de la innovación, y me importaba saber, la pandemia, ¿qué les dejó a ustedes a nivel personal y empresa? ¿Qué enseñanza les dejó la pandemia? Bueno, la pandemia me dejó cosas positivas y algunas negativas. Las negativas las voy a dejar. Vamos por el lado de las positivas. Las positivas creo que nos adelantó 10 años en todo lo que es tecnología. Digamos, sobre todo a los miles de años, no a los millennials, como yo. ¿Qué nos trajo? Nos trajo que de golpe empezamos a manejar y obligatoriamente todo lo que sea no presencial. Y esto es una innovación absoluta, porque no estábamos acostumbrados. Lo usábamos de vez en cuando, pero no es algo que teníamos que hacer permanentemente. La pandemia también nos trajo que nos mostró una realidad. Nos mostró una realidad del mundo, nos mostró que somos frágiles, nos demostró que nadie es tan fuerte como para poder sobreponerse a un hecho como el que ocurrió.
a que hasta el más pintado tiene que tener cuidado porque la puede pasar mal, a que en el mundo hay una pobreza muy grande, que de alguna manera hay que solucionarlo, que de alguna manera hay que encontrar una vuelta a esto, porque evidentemente ocurren cosas muy difíciles y donde evidentemente quienes más lo sufren son quienes menos tienen defensa para poder hacerlo. Yo creo que nos dio un baño de realidad, a donde todos nos tenemos que dar cuenta que nadie es tan poderoso, porque hasta el más poderoso fue vencido por este virus. Así que creo que nos deja una enseñanza enorme y muy grande de tantas otras que en el final del programa ya es como que si no podríamos hablar de infinidad de cosas que han ocurrido a través de lo que nos produjo la pandemia. Ignacio, ¿a vos en Morixe? Bueno, yo creo que nos dio, coincido, una mucha mejor apreciación, valoración de muchas cosas que las teníamos como incorporadas, y también nos enseñó a ser mucho más eficientes en el uso de nuestro tiempo y de la tecnología para aprovecharlo mejor, y de la interrelación que hay hoy en día en el mundo entre todos los que estamos arriba del planeta, porque finalmente empezó en China y terminó acá, disperso por todo el mundo. Nunca nos imaginamos que iba a durar prácticamente 2 años, año y medio ya va. Así que sí, es un baño de realidad y humildad. Y bueno, no nos tocó, yo siempre decía, bueno, esta generación nuestra tuvo la suerte que en Argentina no nos tocó nunca una guerra. Veníamos invictos de episodios así globales, traumáticos, y esto que pasó, bueno, no, creo que una guerra sería peor todavía, pero bueno, nos tocó algo que hasta ahora no habíamos tenido episodios así globales, traumáticos en esta generación nuestra, ¿no? De arriba de los 60, por decir. Así que creo que es una experiencia a capitalizar, como todo lo que ocurre, y en la medida que uno siga dentro de la cancha, el partido no está perdido, siempre se puede hacer algunas cosas más. Ignacio, siguiendo con las analogías futboleras, siempre se pone picante justo en el tiempo de descuento, pero bueno, esto es así, el tiempo es tirano. ¿Qué rol ocupa la mujer en tus organizaciones? Bueno, menor al que le corresponde en la población. Tenemos obviamente mujeres en las empresas, pero diría que, por ejemplo, en los directorios todavía no tenemos. Y bueno, es una materia pendiente, que creo que es una cuestión que también ocurre en la Argentina, ¿no? No es solo, somos un reflejo de algo que ocurre en la Argentina. Todavía en muchos ámbitos la mujer no tiene la participación que le correspondería, y creo que gradualmente la irá teniendo. ¿Rodolfo? Nosotros hicimos una innovación ahí. Siempre pretendí hacerla y lo logramos, lo hicimos. En la comisión directiva ahora de River, en esta próxima elección en diciembre, existe el cupo de mujeres, que es un 20%. Con lo cual, en la comisión directiva tiene que haber un 20% como mínimo de mujeres. Lo mismo en la comisión fiscalizadora, en las asambleas del club, que me parece que es en un lugar tan machista como el fútbol, porque en las empresas es otro tema. Darle cabida a la mujer es un tema que hay que imponerlo, porque si no es muy difícil que puedan entrar. Y esto creo que va a ser un primer paso, porque hay muchas mujeres que dentro del club que tienen alta capacidad para ocupar cargos directivos. Como por supuesto creo que en nuestro país, en las empresas, en todo. Yo siempre en la mujer lo que encuentro es mucha subjetividad. Para mí, nosotros los hombres somos más cuadrados y las mujeres son más redondas. ¿Por qué digo cuadrado? Porque a nosotros nos cuesta salirnos de determinados parámetros. Las mujeres son más de conceptos más amplios. Cuando yo necesito realmente tener un concepto distinto o una opinión diferente, siempre una mujer me va a dar una opinión más amplia, menos cerrada, más abierta. Eso es lo que yo siento y que realmente lo utilizo y lo practico y me resulta altamente positivo en las empresas y también en el club, y por eso de alguna manera que haya un cupo femenino
Me parece algo importante para que la mujer vaya entrando y no le cierren la puerta. Eso me parece que es algo que es algo muy distinto a otras cosas que tienen que ver con el feminismo, que todo eso lo podemos discutir y ya estamos sobre la hora del partido, pero que la podemos discutir en otro momento, porque también no hay cosas que me parece que son exageradas, ¿no? Porque creo que hay algunas cosas que se están yendo ya para el otro extremo. Yo creo que somos todos iguales, mujeres, hombres, y que lo que sí hay que darle a la mujer la posibilidad que pueda entrar a los lugares igual que un hombre, tiene que tener las mismas posibilidades. Pero hay momentos como que la sociedad empieza y en el mundo hay algunas cosas que están exagerándose. Y me parece que, así como dijo muy bien Ignacio, todo tiene que tener un orden, todo tiene que tener una lógica y no empezar a exagerar algunas de las cosas que veo que ocurren, no solo en la Argentina, en mi club, sino en el mundo entero. Peter. Lamentablemente yo seguiría haciendo preguntas y hablando con ustedes dos, pero la estoy pasando bárbaro. Ojalá que también del otro lado, todos los que están con Maizar y escuchando los paneles de las otras, de logística, de mejoramiento, de semilla, de todo lo que implica la cadena Maizar, que bueno, somos un grupo de gente que trata de empujar, como decía Rodolfo, Argentina para adelante, como dice Ignacio, apostando por Argentina, por el país, por mejorar un molino que digamos que estaba en la C y ahora está jugando en la A. Un orgullo que Morixe haya revivido y que hoy esté exportando. Un orgullo, digamos, que tengamos también a Rodolfo con sus empresas privadas, que me imagino se va de River y por ahí va a volver a darle más foco también a sus empresas. La verdad que me quedaría acá de todo un poco. Yo vi que Luisina se puso a anotar, es meticulosa, y se puso a anotar. Y me interesaría, Luisina, vos qué pensás de todo lo que escuchaste de los dos. Me gusta tu visión como millennial, como mujer, y también como alguien que no es del sector agro, pero que lo conoce porque nació en una ciudad del agro, ¿no? Así es, así es. Bueno, sin lugar a dudas, un privilegio ser parte de esta mesa. Lamento que haya quedado cambio climático un poco apartado, pero no dudo que durante el Congreso seguramente va a tener lugar algo tan relevante como cambio climático y cuál va a ser el futuro de los cultivos, cómo va a influir. Mi generación en particular es una generación muy ocupada en la agenda climática y sobre todo ya pensando no en términos de sostenibilidad, sino en términos de regeneración y de regeneración ecosistémica y por supuesto de colapsología, que es seguramente una habilidad que muchos de ustedes tienen sin saberlo, ¿no? Somos especialistas en el colapso inminente. Pero lo que más me importa de lo que transcurrió en esta conversación es que si todos los puntos de Ignacio y de Rodolfo hablamos de una historia de regeneración. Cada uno supo regenerar a su modo su enjambre empresarial de un club como River con una crisis económica acuciante como la que tenía en el momento en que Rodolfo asume, lo mismo Morixe. Me interesa que ambos se refirieron a los valores como la honestidad, la ética, la confianza, el valor de la palabra, ¿no? El valor de la palabra de Rodolfo para todos los socios y para todos los empleados de un club, y también el valor de la palabra de Ignacio para todos los stakeholders que de alguna manera tuviste que volver a hilvanar ese hilo y esa urdimbre tan delicada que es la confianza. Entonces me parece que lo más relevante que me llevo de esta conversación como joven es el valor de la palabra, que también es algo tan presente en Maizar, cuidar la cadena de valor. Impresionante, lo cerró creo que mejor que todos nosotros. Bueno, gracias Luisina, gracias Rodolfo, gracias Ignacio. Con la tecnología también estamos con Ignacio conectados del otro lado de la pantalla. Muchas gracias. Así que un placer que hayan participado acá en Maizar. Gracias a Maizar que confía en mí por cuarto año consecutivo con estos paneles de innovación, este año Management de la Innovación de vuelta. Y bueno, vamos a apostar por más exportación, más producción y vamos para adelante. Y más cadena de valor. Muchas gracias y la verdad que lo digo con toda transparencia y honestidad, estar aquí les agradezco porque tomar contacto con quienes están en un sector tan importante que hace a la economía del país, les dije que soy economista y por lo tanto analizo todo el tiempo
no estoy ajeno a mi profesión y sin la menor duda necesitamos que cada día le podamos facilitar más las cosas al campo, a la agroindustria, que es el futuro, no el único, pero uno de los sectores más importantes que tiene el país. Así que, y a Ignacio, si me dejás, yo recuerdo que antes yo iba a la cancha de Ferro y atrás me parece que de uno de las que estaba Morixe. Y yo me acuerdo que era chico, porque mi abuelo era presidente, yo tenía, el día que yo nací, mi padre me hizo de River y mi abuelo, que era presidente de Ferro, me hizo de Ferro. Así que yo iba de vez en cuando y siempre veía a Morixe detrás de, así que tengo un recuerdo de la infancia y te felicito, Ignacio, por todo lo que han hecho. Son ejemplos de lo que la Argentina de alguna manera necesita, ¿no? Ese comprometerse y cambiar la realidad de una empresa que había estado en problemas, donde no es una revancha, sino es una actitud de decir apuesto por el futuro, y eso es lo que necesitamos, que muchos argentinos apostemos por el futuro. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. No sabía que tu abuelo había sido presidente de Ferro, muy bien, está en la sangre ya. Peter, Luisina, gracias, y aprovecho para agradecer a los productores de maíz de la Argentina, son proveedores para la polenta nuestra y para la harina para arepas de maíces. Sin ellos no podríamos hacer todo lo que hacemos, así que bueno, aprovecho esta oportunidad para agradecerlos y decirles que sigan para adelante, que seguramente en algún momento les será reconocido todo el esfuerzo que hacen. Gracias. Muchas gracias y seguimos con más Maizar.